Un joven lleva 4 años cumpliendo una condena por un expediente que no lleva su nombre. Nuestro equipo de investigación se ha sumergido en este expediente al confirmar lo cuestionable de la sentencia. Familiares desesperados reclaman una revisión del caso. Sin embargo, viven una resistencia de la justicia que pone nuestra mirada en el Ceibo. Carlos Antonio Martínez pasó de ser un estudiante de medicina a condenado por hechos graves en un expediente que ha envuelto su vida en una desgracia. La tragedia comenzó para Carlos el 2 de diciembre del 2019, cuando fue arrestado con una orden bajo el nombre de Alejandro Martínez Matos, un nombre distinto al suyo, por supuesta violación a una menor de edad. El abogado y testigo de que ese no es Alejandro Matos, porque a él lo están sometiendo y lo han condenado, confundiéndolo con la otra persona, que sí tiene orden de arresto, que tiene todo. Entonces, nosotros como directivos de Derechos Humanos Sin Roto entendemos que nuestro país debe de investigar más. El juzgado de la instrucción del Distrito Judicial del Ceibo emitió la resolución 615-19 el día 6 de diciembre de ese año, mediante la cual impuso como medida de coerción prisión preventiva por un espacio de 3 meses a los imputados Alejandro Martínez Matos y José Luis Rosario. A ese joven del Ceibo lo trasladan para La Victoria, y de La Victoria está en Anamuya, en Higüey, en el nuevo modelo. Pero lo importante no es tanto eso, sino que ese joven apareció en el nuevo modelo de Anamuya, pero aparecía registrado en la cárcel La Victoria. El juzgado de instrucción del Distrito Judicial del Ceibo admitió de manera total la acusación presentada por el Ministerio Público. En consecuencia, dictó auto de apertura a juicio en contra de José Luis Rosario y Alejandro Martínez Matos, acusados de ser autores de los crímenes de tortura, sustracción y abuso sexual y psicológico en contra de una menor de edad. Acusaciones muy graves. Revisamos los documentos vinculados a esta acusación. Coinciden en que tanto cuando es nombrado Alejandro Martínez Matos como cuando se refiere a José Luis Rosario, de forma expresa, establece que no posee documentos. La Fiscalía del Ceibo admitió un proceso sin verificación, ya que el joven a quien detuvieron sí tenía identidad. Su identidad se corresponde a Carlos Antonio Martínez y niega rotundamente conocer a la joven que, según la acusación, fue su víctima de violación. Aunque a través de su abogada ha incoado un recurso de nulidad del proceso, nada ha progresado según establecen. Pero no tanto eso. Del Ceibo, que fue que lo condenaron, se apela a San Pedro, y en San Pedro lo mandan para casación, para acá, para Santo Domingo. Que ya está condenado, no es que ya está condenado, es que se debe de dar una revisión al caso, a ver si ese es Alejandro Matos, que es la persona, y no Carlos Martínez. El 28 de julio del 2022, el Tribunal Colegiado de Primera Instancia de El Ceibo emitió una sentencia de 20 años de prisión contra Alejandro Martínez Matos, profundizando la crisis que vive Carlos desde la cárcel, donde asegura que ha sido procesado de manera equivocada. La segunda persona involucrada en el expediente, como José Luis Rosario, es alguien a quien no conoce y no ha sido parte del proceso, supuestamente prófugo. A él lo metieron en un expediente porque la persona parecía como prófuga. Entonces lo llevan, lo meten, este es Alejandro Matos, ya.
¿Me entiendes? Así en este país. Eugenio Torres, director de los Derechos Humanos Sin Rostro, fue uno de los primeros en conocer el caso, pero sus reclamos no progresaron al pedir que fuera revisada la acusación, hoy ya convertida en condena. Carlos Martínez es un joven estudiante de medicina en el Ceibo. En esos casos, en esos tiempos que él es detenido, andan buscando a Carlos Alejandro Mato. Oye, y él se llama Carlos Martínez. Llegando al hospital del Ceibo, es detenido en un vehículo y lo arrestan y lo someten por violación. Los familiares de Carlos Martínez, vinculado al expediente bajo el nombre de Alejandro Martínez, han decidido llamar la atención de organismos internacionales de derechos humanos, estableciendo que, en el caso, lo que ha ocurrido es que se hizo un montaje de acusación para cobrar un dinero como supuesta indemnización, lo que es igual a una trama de chantaje. Aunque Carlos ha presentado sus documentos de identidad, han sido invalidados en todo el proceso. Al parecer nosotros como director de los derechos humanos sin rostro entendemos que deben de haber manos ocultas haciéndole daño a ese joven, porque es que son demasiadas cosas que han sucedido. El hecho de que una gente lo trasladen del Ceibo para La Victoria y de La Victoria lo manden a Namuya de Higüey sin expediente, ¿qué le está diciendo? O sea que de unos meses para acá él puede estar registrado ya que está en Namuya. La sentencia declara culpables a los imputados José Luis Rosario y Alejandro Martínez Matos y los condena a 20 años de reclusión mayor. Envía al primero a la cárcel pública del Ceibo y al segundo a la cárcel de La Victoria y el pago de una multa de 200,000 pesos. Estaban esperando la respuesta de casación y casación tiene eso estancado ahí también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros alegamos como derechos humanos? Que se le haga una revisión para que se dé a conocer la culpabilidad o la inocencia del joven. ¿Entiende? Porque si a usted no le dan la oportunidad de defenderse, ¿cómo usted va a defender? Eugenio Torres establece que esto es más que una condena, una red de servidores judiciales al servicio de expedientes oscuros. Todo iniciando con una denuncia falsa con el objeto de conseguir un pago como transacción y que es admitida íntegramente por la Fiscalía del Ceibo. Señala que Carlos ha sido trasladado a 3 recintos carcelarios. Esto como método de castigo de quienes están detrás de los hechos cada vez que eleva un recurso que puede favorecerlo. Ahora cuando lo iban a traer a casación no lo dejaron, lo metieron, inmediatamente se dieron cuenta que él iba a subir, para que lo iban a subir, lo metían en la plancha. ¿Cuál es la plancha? Un centro de reflexión que tienen en el nuevo modelo, un cuartico solo donde meten la persona, meten 5, 6, 7, depende del tamaño. El representante del país de los derechos humanos Sin Rostro identifica con alarma que al joven de 25 años se le ha hecho un daño al ser condenado sin el debido proceso a cumplir 20 años de cárcel. Ya han pasado 5 de estos años. Nuestro equipo de investigación pudo comprobar que el joven ha intentado quitarse la vida 2 veces en la cárcel debido a la angustia que vive. Cada vez que tiene audiencia o algo, el joven va a terminar a reflexión hasta que pasa el día. Entonces, hay que ver qué mano oculta es que le está haciendo daño al joven. Ahora, ¿cuál es el interés de los derechos humanos sin rostro? Que se haga justicia. Con un expediente plagado de errores en el que han sometido a Carlos Martínez bajo el nombre de Alejandro Martínez,
Hay muchos cuestionamientos sobre el trabajo de la Fiscalía del Ceibo y un tribunal sordo, ciego y mudo. Tribunal que no tomó en cuenta la identidad de este joven antes de determinar una sentencia. Nos comunicamos con el fiscal titular del Ceibo, Jorge Manuel Herrera Rondón. Dijo que no hablaría sobre el caso, descargando su responsabilidad en la Procuraduría. Porque para condenar a una persona como lo condenaron a él, tienen que haber demasiados factores y un expediente muy completo. Y ahí hay muchas cosas incompletas, muchas. La solicitud concreta es una revisión del expediente. Y nosotros como derechos humanos exigimos que se le conozca realmente si es inocente o culpable, porque nosotros tampoco queremos que si una persona es culpable real, esté en la calle, pero si no es culpable tampoco que esté dentro. Reclaman una revisión que transparente los elementos de prueba y también la identidad del acusado principal, quien insiste ha sido chivo expiatorio de una mafia. Lo mínimo a que un procesado en la justicia tiene derecho es a la imputación directa, personal, específica de su nombre, debido a que la infracción penal es personal, es individual. Estamos frente a un expediente mal fundado que compromete la integridad de la acusación y con ello la impartición de justicia. Carlos Martínez ha sufrido toda clase de atropellos en la cárcel. Ha sido trasladado en varias ocasiones, cada vez a un recinto más precario, como quien está siendo tácticamente objeto de castigo de quienes están detrás de su acusación.